Esto pasó hace 3 años. Regresé a mi ciudad natal, un lugar donde pasé mi infancia. Al principio todo estaba igual, pero la casa de mi madre era diferente. Era más antigua y llena de polvo. Decidí invitar a algunos amigos de la infancia a una noche de juegos. Nunca supe que esa decisión cambiaría todo. La noche estaba llena de risas y nostalgia. Nos sentamos alrededor de la mesa, recordando buenos momentos. Sacamos algunos juegos de mesa que habíamos disfrutado antes. Todo se sentía normal, hasta que decidimos revisar el desván. Allí encontramos un juego extraño. La caja estaba polvorienta y no tenía nombre. Me pregunté de dónde había salido, pero eso no importaba. Mis amigos, entre risas, sugirieron que lo jugáramos. Al inicio, las reglas parecían confusas, pero pensé que era un chiste. Estaba emocionado por ver a mis amigos. Empezamos a jugar, y de repente, el ambiente cambió. La risa se volvió tensión. Sentí un malestar en el estómago. De repente, un vaso se cayó, y no había nadie cerca. En el patio, escuchamos risas distantes. Tal vez era solo el viento, pero eso me hizo estremecer. Mientras cada uno revelaba secretos del pasado, sentí una sombra creciendo entre nosotros. Las risas se transformaron en murmullos nerviosos. Carla comentó que había visto a su ex en el bosque que rodeaba la casa. No sabía qué decir. Sin embargo, había cosas más raras esa noche. Miré por la ventana y creí ver una figura moviéndose entre los árboles. Mi corazón latía rápido. Comencé a dudar de mis sentidos. Después de un rato, el juego nos dijo que debíamos hacer una elección. Una decisión rara que implicaba un sacrificio. Nadie podía creerlo. Al compartir miradas nerviosas, sentí un escalofrío. Nunca había creído en estas cosas, pero había algo en el aire que se sentía extraño. Me encontraba atrapado entre la realidad y la locura. La situación se volvió más extraña cuando Javier desapareció tras ser elegido para la suerte. Nadie sabía dónde había ido. Mis amigos sugirieron que solo estaba bromeando, pero me sentí inquieto. La tensión aumentaba y la desconfianza crecía. La casa se sentía más fría, y los susurros desde el bosque parecían burlarse de nosotros. Me levanté para buscar a Javier en la oscuridad. Entonces escuché una voz que me llamaba. La sombra, esa que parecía estar entre nosotros, ahora se sentía más cercana. Al volver a la mesa pregunté a los demás sobre su paradero. Nadie sabía nada. Miradas confusas cruzaron la habitación. Algo no estaba bien. Comprendí que había más en esa noche de lo que podíamos entender. Las horas pasaron, y la incertidumbre se apoderó de nosotros. Ahora, 3 años después, la pregunta sigue en mi mente. ¿Qué nos siguió esa noche? Nunca supe qué pasó con Javier. Recuerdo cada detalle, y siento que aquella sombra todavía nos observa desde la distancia. Capítulo 2. No sabía cómo continuar la noche. La tensión se sentía como una cuerda tensa a punto de romperse. Mis amigos estaban pálidos, mirándose entre ellos, tratando de encontrar respuestas. Decidí que era hora de sacudir las cosas. Vamos a buscar a Javier, dije, intentando sonar más seguro de lo que me sentía. Salí al patio. La oscuridad envolvía todo como un manto pesado. Hice un par de pasos, y la sensación de ser observado regresó. Podía sentirlo. Comencé a llamarlo por su nombre, pero el eco de mi voz parecía burlarse de mí. De repente, una risa resonó en el aire frío. Pero no era la risa de Javier, ni la de mis amigos. Era una risa que enviaba escalofríos por mi espalda. Regresé a la casa, decidido a convencer a los demás de que necesitábamos salir y buscar ayuda. Pero cuando entré, la escena en la sala me dejó helado. Carla y Tomás estaban susurrando, pero el rostro de Carla estaba pálido. ¿Qué pasó?, pregunté. Ella me miró, y en sus ojos vi miedo. Creo que algo está mal. Algo no está bien con el juego, dijo con voz temblorosa.
Tomás asintió y me explicó que el resultado había cambiado en la última ronda. Yo no entendía. ¿Qué te refieres?, cuestioné. Cuando Javier desapareció, el juego empezó a moverse por sí mismo. Las piezas se movían solas. Nadie tocó el tablero, aclaró Tomás, con los ojos tan abiertos como platos. La inquietud crecía y cada palabra tenía un peso que no podía soportar. Me dirigí hacia el juego, que seguía intacto en la mesa. La caja, desgastada y opaca, parecía emanar un aura oscura. No podía dejar de mirarlo. La curiosidad y el miedo peleaban por tomar el control. Justo cuando me acercaba, el sonido de una puerta se cerró de golpe detrás de mí. Grité, dando un salto hacia atrás. Mis amigos se asustaron y nos miramos llenos de confusión. Fue el viento. Traté de justificarme a mí mismo, aunque no me convencía. La casa temblaba con los murmullos del bosque que exigía atención. Volvimos a la mesa tratando de reunir el valor. ¿Qué debemos hacer?, pregunté. El juego parecía burlarse de nosotros con su silencio ominoso. Entonces, noté que en una de las cartas que habían aparecido, había algo más. Un símbolo antiguo que parecía familiar, aunque no sabía de dónde. No creo que deberíamos seguir jugando, sugirió Carla. Pero al mirar a mi alrededor, sabía que no podía dejar que ese juego ganara. Debemos averiguar qué está pasando aquí, insistí. Y así decidimos que investigaríamos lo que había detrás de ese símbolo. Tratando de ignorar la creciente sensación de peligro, cada uno tomó un turno mirando en nuestro interior. Justo cuando comenzamos a hablar sobre el símbolo, oímos un grito proveniente del bosque. Fue un grito desgarrador que nunca olvidaré. Nos quedamos paralizados, y el corazón me latía con fuerza. ¿Deberíamos ir a ver?, preguntó Tomás, pero nadie se movió. Nadie podía romper el silencio que reinaba entre nosotros. Y entonces, un susurro, casi imperceptible, cruzó la habitación. Sentí que el aire se helaba. «Está aquí», dije, sin saber si hablaba de Javier o de algo mucho más siniestro. La puerta principal se cerró de golpe, atrapándonos en la casa con esa sombra que ya no parecía tan lejana. Caminamos hacia la ventana, y ahí fue cuando lo vi. Una figura emergiendo entre los árboles. No era Javier, y estaba claro que algo o alguien nos observaba. El miedo se apoderó de mí. Decidí que era hora de enfrentar lo que habíamos despertado. «Vamos a buscar a Javier», empecé a decir, pero mis palabras se perdieron en la creciente oscuridad que nos rodeaba. La sensación de que todo iba a empeorar se instaló en mi estómago. Ya no solo buscábamos a nuestro amigo. Ahora teníamos que enfrentarnos a lo desconocido que nos había seguido desde esa terrible noche. Capítulo 3. La figura entre los árboles se volvió más clara. Tenía una forma humana, pero se movía de manera extraña, como si las sombras la manipularan. Mi respiración se volvió entrecortada y un nudo se formó en mi garganta. Miré a mis amigos, pero sus ojos se habían desviado hacia la misma dirección. El grito aún resonaba en mi cabeza, como un eco que se negaba a desvanecerse. «¿Qué hacemos?», susurró Carla apenas audible. Su voz temblaba. Tomás retrocedió un paso mientras yo trataba de concentrarme. «Debemos salir, buscar ayuda», dije, pero la duda se instaló en mi mente. ¿Qué ayuda podría haber contra eso? La figura seguía allí, firme, observándonos. Una parte de mí quería acercarse, pero la mayoría de mi ser me gritaba que era una mala idea. El juego en la mesa parecía cobrar vida, las piezas moviéndose lentamente. «No podemos dejar que esto nos controle», afirmé intentando alzar el ánimo. «Es solo un juego, ¿verdad?», pero la risa que había oído antes regresó, resonando en mi mente, desafiándome. Algo dentro de mí decía que era un grave error. «Vamos por Javier y después vemos qué hacemos con el juego», insistí. «No podemos quedarnos aquí». Sin esperar respuesta, me dirigí a la puerta trasera. Mis amigos me siguieron titubeantes. Algo en el ambiente nos decía que no estábamos solos. Al abrir la puerta,
Un aire frío nos golpeó en el rostro. Salí al patio, mirando hacia la densa oscuridad del bosque. «¡Javier!», grité, mi voz rebotando entre los árboles. La figura se movió, aparentemente respondiendo a mi llamada. El corazón se me aceleró. «¿Lo vieron?», pregunté, buscando en los rostros de mis amigos. Ambos asintieron, pero no había valentía en su mirada. Al parecer, había algo más aterrador dentro de la oscuridad que en nuestra propia casa. «Debemos entrar», sugirió Tomás, su voz quebrándose ligeramente. Me di vuelta y vi que la puerta se había entreabierto, como si invitara a la oscuridad a tragarnos nuevamente. Sin saber por qué, volé hacia la entrada, mi instinto pidiéndome que no me fuera a olvidar de Javier. Una vez dentro, el aire se sintió aún más pesado. La casa parecía respirar, y el juego nos esperaba, las piezas ahora alineadas de forma extraña. Me acerqué al tablero sin poder evitarlo. Entonces lo noté, una carta que antes no estaba allí. Tenía el mismo símbolo antiguo, pero en esta había algo más. «¿Qué dice?», preguntó Carla, acercándose. Con manos temblorosas giré la carta. «La única forma de ganar es enfrentarse a lo que temes», leí en voz alta. «¿A qué se está refiriendo?», murmuró Tomás, la preocupación marcándose en su voz. «No podemos dejar que esto nos atrape». Al mirar de nuevo hacia el bosque, la figura seguía ahí, más cerca esta vez. «¡Javier!», volví a gritar frustrado. No podía dejar que esto terminara así. Pero cuando miré hacia atrás, el tablero había cambiado. Las piezas ahora representaban a cada uno de nosotros, y en el centro, una figura oscura y detallada, que se asemejaba espantosamente a la sombra que nos acechaba. El miedo me paralizó, mientras comprendía que no solo habíamos desatado un juego, habíamos desatado una maldición, y en ese mismo instante, el grito de Javier resonó nuevamente en nuestra mente. «¡Ayúdame!». La voz era desesperada, y sin pensarlo, me lancé fuera de la casa con mis amigos a cuestas. Lo único que sabía era que teníamos que correr, y que ya no había vuelta atrás. Capítulo 4. Corrí hacia el bosque, mis pies golpeando con fuerza el suelo resbaladizo. La figura en la distancia parecía moverse más rápido que yo, como si se alimentara de mi miedo. «¡Javier!», grité de nuevo, esperando escuchar su voz, su risa, cualquier indicio de que estaba a salvo. Pero solo el eco de mis palabras regresaba a mí, burlándose de mi desesperación. Mis amigos estaban detrás de mí, el aliento entrecortado, pero podía sentir su miedo. «Volvamos, esto no tiene sentido», dijo Carla. Su tono se desvanecía con cada palabra. No podía dejar que el pánico nos detuviera. Tenía que encontrar a Javier, aunque eso significara enfrentarme a lo desconocido. «No, tenemos que seguir». La oscuridad del bosque envolvía todo a nuestro alrededor, como si una manta pesada cayera sobre nosotros. Escuché un crujido de ramas que me hizo detenerme. «¿Qué fue eso?», preguntó Tomás, mirándome con ojos aterrados. «Nada, solo el viento». Mentí, pero el viento no sonaba así, no tan amenazador. Mientras avanzaba, una sensación extraña me invadió. Era como si algo estuviera detrás de mí, acechándome, justo fuera de mi vista. Miré hacia atrás, y ahí estaba. La figura se había acercado más, su forma más definida, pero aún envuelta en sombras. Era como si el temor que había destilado el juego lo hubiera cobrado vida. No quería mirar, pero no podía resistir la tentación. «¡Corran!», ordené, mientras comenzábamos a movernos de nuevo. Pero antes de que pudiera dar un paso, algo se movió en el suelo frente a mí. Era una de las piezas del juego, y sorprendió a todos cuando se detuvo justo a mis pies. Había estado en el tablero, pero aquí, en el bosque, parecía pulsar con una energía propia. «No es posible», susurré. «Ok, la inhalación dura. ¿Qué estás haciendo?», gritó Tomás.
Y en ese momento, la figura se acercó aún más, y con ella vino un viento helado que me golpeó como una pared. Sentí una presión en mi pecho, como si la oscuridad estuviera exigiendo que la mirara, que le prestara atención. «Eso no es un juego», dijo Carla, apretando mis manos antes de que pudiera tocar la pieza. Fue en ese instante cuando una imagen atravesó mi mente. Vi un tablero, las mismas piezas en la casa, y un grito aislado. «Javier», dije, la confirmación era clara. Teníamos que volver adentro. «¿Estás loco?» Tomás me miró incrédulo, su voz llena de pánico. «¿Quieres atraparlo?» Pero sabía que no estaba tratando de capturarlo. Tenía que romper el ciclo, enfrentar lo que habíamos traído. «Confíen en mí, vamos». Apreté el paso de regreso, sin mirar atrás. La figura estaba tras nosotros, cada paso retumbaba en mis oídos, cada respiración se convertía en un eco de nuestra inminente captura. Abrí la puerta trasera y entré a la casa. Mis amigos se lanzaron detrás de mí. Cerré la puerta con un golpe, pero el aire dentro estaba aún más pesado. Las sombras parecían moverse a su antojo. Sobre la mesa, el tablero me gritó. Las piezas ahora estaban en posiciones diferentes, como si un movimiento los hubiera reordenado. «¿Qué está pasando?», preguntó Carla, mientras intentaba enfocar su mirada sobre el juego. La carta que había leído antes aún estaba ahí. Pero una nueva apareció, brillando con una luz oscura. «Esto no puede ser cierto», murmuró Tomás retrocediendo. Estaba claro que el verdadero juego no había terminado. «Debemos hacer algo antes de perder a Javier para siempre», afirmé, sintiendo que el tiempo se nos escapaba. El grito de Javier resonó una vez más fuerte esta vez, como si estuviera justo aquí, al alcance de mi mano. Pero entonces, una sombra pesada se deslizó bajo la puerta, fría como el hielo. «¡Rápido!», gritó Carla. Dudé un momento antes de reaccionar. Tenían razón, una decisión debía tomarse, y debía ser rápida. «Mirad el tablero», expliqué con voz temblorosa. «Podría ser la clave. Si tenemos que enfrentarnos a nuestros miedos, entonces, ¿quién se atreverá a dar el primer paso?». La tensión crecía y sabía que la elección que hiciéramos ahora podría ser nuestra única esperanza, o el final de todo. Mientras el grito se hacía eco en la casa, solo una pregunta resonaba en mi mente. ¿Qué estaríamos dispuestos a perder? Capítulo 5. El tablero parecía vibrar cuando la sombra se deslizó bajo la puerta. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. No había más tiempo para dudar. «Tomás, tú primero», grité. No sabía si él tenía más valor o era simplemente el que más miedo tenía. Pero tenía que ser uno de nosotros. La figura que se acercaba era una manifestación de nuestro propio terror. Tomás vaciló, sus ojos buscando una salida. «No soy especialista en enfrentar sombras», respondió con voz temblorosa. Carla, aún aferrándose a mi mano, lo miró ansiosamente. «Si no lo hacemos, perderemos a Javier. ¿Acaso tienes otra idea?». Las palabras de Carla resonaron en mí. Teníamos que arriesgarnos. «Vamos, Tomás», insistí. «Piensa en Javier». Al escuchar su nombre finalmente dio un paso adelante, aunque lentamente como si el piso se hubiera convertido en un tramo de hielo. Se acercó al tablero. Las piezas parecían cambiar y moverse por sí solas, marcando una secuencia que solo ellos conocían. Tomás, con manos temblorosas, tomó una de las piezas, la que en el juego representaba al valiente. Su expresión mostraba una mezcla de desafío y terror cuando la levantó. «¿Qué debo hacer?», preguntó, un susurro ahogado. «Debes avanzar», le dije, aunque la verdad era que no sabía si eso tendría algún efecto. Si la figura fuera realmente la representación de nuestro miedo, quizás solo necesita encararla. «Juega como si esto fuera un juego de verdad». Tomás avanzó la pieza a un casillero y el suelo tembló ligeramente. «Hazlo de nuevo», exclamó Carla empujando a Tomás hacia adelante.
Él lo intentó, pero el terror lo tenía atrapado. No puedo. Las luces comenzaron a parpadear y cada destello parecía alentar a la sombra que acechaba fuera de nuestra vista. De repente, otra voz resonó en el aire, un lamento que parecía provenir de todas partes. «¡Ayudadme!». Era el grito de Javier. «Tomás, muévete», grité, sintiendo que la situación se volvía desesperada. Sin pensarlo 2 veces, empujé a Tomás hacia adelante, y él avanzó la pieza nuevamente. Esta vez, el temblor fue más fuerte, y el tablero iluminó todo el lugar por un instante. La luz de las piezas brilló con intensidad, y una corriente de aire atravesó la habitación. «¿Qué está pasando?», murmuró Carla, retrocediendo un paso. La sombra bajo la puerta parecía estar absorbiendo la luz, devorándola con avidez. Justo entonces, vi una nueva carta desprenderse del mazo, flotando hacia el centro de la mesa. «¡Atrápala!», grité, pero antes de que pudiera hacer algo, la carta se desvaneció en el aire. Miedo y confusión se apoderaron de mí. ¿Eso era el final?, me pregunté. La angustia crecía a medida que la figura pulsaba bajo la puerta, cada vez más ansiosa por entrar. «El tablero debe indicar lo que sigue», dije, mirando la disposición de las piezas. «¿Qué más tenemos que hacer?». Tomás, con la voz temblorosa, dijo: «Quizá solo tenemos que enfrentar las cartas que se han caído». Sin pensarlo más, decidí que tenía que ser yo quien las cogiera. «Yo intentaré. Si no las toco, nunca sabremos qué disparar». Mientras empezaba a estirar la mano hacia el tablero, una fuerte sacudida hizo que mis piernas temblaran. La sombra se había intensificado. «Hazlo ya», insistió Carla, el fuego y la desesperación en su mirada. «¡Por Javier!», grité con todas mis fuerzas y sin mirar atrás, barrí las cartas en un intento desesperado de acelerar el tiempo. La habitación se oscureció completamente y por un momento todo quedó en silencio. Capítulo 6. El silencio duró un segundo eterno. Luego, un ruido ensordecedor rompió la calma. Era como un grito de 1000 voces, todas clamando al unísono. Sentí que el aire se cortaba, como si alguien estuviera tratando de cerrarlo a mi alrededor. Carla gritó, su voz se unió al coro de pánico. «¿Qué hemos hecho?». La sombra, antes contenida, ahora era un torbellino de oscuridad, moviéndose de un lado a otro como si estuviera buscando algo o a alguien. Tomás había retrocedido, sus ojos abiertos de par en par, la piel pálida. «No, no puede ser», murmuró, y su rostro se volvió hacia mí como si yo tuviera todas las respuestas. En ese instante, sentí un peso abrumador sobre mis hombros. El tablero brilló nuevamente, pero esta vez las piezas parecían distorsionadas, como si el juego hubiera cobrado vida propia. «Tienes que elegir», me gritó Carla, pero no sabía a qué se refería. Miré hacia el tablero y vi algo aterrador. Las cartas que había barrido antes ahora flotaban nuevamente, pero en lugar de estar en su lugar, estaban formando una especie de figura, una forma que se asemejaba a un rostro humano. «Javier», grité, la desesperación inundando mis palabras. «Si estás ahí, responde». La sombra retumbó, y en ese instante, el rostro pareció sonreír de una manera grotesca. «Ayuda», susurró la figura, y su voz era un eco lejano, como si viniera de un túnel. No podía ser. Era realmente Javier quien hablaba. «¿Dónde estás?», pregunté, luchando contra la creciente sensación de ansiedad. «¿Qué tienes que ver con esto?». La figura se volvió más clara. Los contornos de su forma se definieron un poco más, pero aún no podía discernir si era un amigo o un enemigo. «Debéis jugar», dijo con un tono helado que enviaba escalofríos por mi espalda. «Solo entonces sabréis». A medida que las palabras caían de sus labios, las cartas comenzaron a arder, fuego fantasmagórico iluminando la habitación. «El juego no ha terminado». Sin pensarlo miré a Tomás y Carla. ¿Podemos hacerlo?»,
Pregunté, sintiendo mi voz temblar. La mirada de Carla era feroz, llena de determinación. Debemos intentarlo, no hay otra opción. Tomás tragó saliva, pero asintió lentamente. Sí, lo hacemos por Javier. Con ese ligero consenso, las piezas en el tablero comenzaron a moverse nuevamente, como si fueran guiadas por una fuerza externa. ¿Qué pasos tenemos que seguir?, pregunté, tratando de recordar la secuencia anterior. Esa misma secuencia podía llevarnos a la salida o hacia la perdición. Las luces parpadeantes comenzaron a resplandecer cada vez más intensamente, creando una atmósfera de mágica y horror. La carta, susurré. Necesitamos la carta que se quedó flotando. Justo cuando estaba por buscarla, las sombras bajo la puerta se elevaron. Los límites de lo que era real y lo que era ficción se desdibujaron. Algo, o alguien, estaba a punto de cruzar. ¡Mira!, gritó Carla, apuntando desesperadamente. Allí, en el centro de la mesa, apareció una nueva carta, diferente a las anteriores, presentando un símbolo que nunca antes habíamos visto. Era un laberinto. Entonces todo se oscureció nuevamente, y tú y yo supimos que el verdadero juego apenas empezaba. Capítulo 7. La oscuridad era impenetrable. Sentí como el aire se volvía pesado y espeso. Cada respiración se sentía como un esfuerzo monumental. ¿Qué ha pasado?, pregunté con un hilo de voz, mientras trataba de enfocar mi vista en el tablero que ahora parecía un terreno desconocido. De repente, una luz tenue comenzó a brillar, proyectando sombras alargadas que se movían con un propósito. En medio del tablero, la carta con el laberinto se mantenía flotando, pulsando como un corazón latente, esperando algo. ¿Cómo se supone que se juega con eso?, murmuró Tomás, su tono casi un susurro. Carla dio un paso adelante, sin dejar de mirar la carta. Tal vez tenemos que entrar en él, sugirió, con una combinación de miedo y emoción en su voz. Podría ser la clave para encontrar a Javier. No podemos solo saltar a la carta, no sabemos qué puede pasar. Respondí, azorado, pero ya no veía más opciones. La sombra detrás de nosotros se había acercado de nuevo, llenando el espacio con una presencia que helaba la sangre. Javier necesita nuestra ayuda, gritó Carla, y en ese instante, la luz del laberinto pareció parpadear, como si estuviera de acuerdo con ella. Algo dentro de mí se encendió, una chispa de coraje. Está bien, hagámoslo, dije, decidiendo actuar. Al unísono, extendimos nuestras manos hacia la carta. En cuanto nuestros dedos tocaron la superficie, la habitación dio un giro y nos encontramos rodeados por un espacio desorientador, lleno de paredes de piedra y caminos oscuros. Habíamos cruzado al laberinto. Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras nos alejábamos del punto de partida. Las sombras danzaban a nuestro alrededor. Era un laberinto, pero no solo de paredes, sino de voces y ecos de risas perdidas. Las memorias de aquellos días pasados parecían atrapadas aquí, llamando a gritos. ¿Qué es este lugar?, preguntó Tomás, su voz temblando. Es el lugar donde todo comenzó, respondí, recordando los momentos felices de nuestro juego. Pero ahora eran recuerdos teñidos de algo oscuro. De repente, escuchamos una risa, pero no era la risa alegre que solíamos compartir. Era burlona, como si el laberinto tuviera su propio sentido del humor. «Vamos», gritó Carla tomando la delantera. «No importa qué, tenemos que mantenernos juntos». Retrocedí un paso. La certeza de lo que enfrentábamos se desvanecía. El laberinto se movía, cambiando su forma, como un ser vivo que se alimentaba de nuestro miedo. «Veo un camino», dijo Tomás, apuntando a una apertura que parecía más iluminada. Sin pensarlo, comenzamos a movernos hacia allí. Pero algo nos siguió. Podía sentirlo recorriendo el aire detrás de nosotros, como una sombra más grande que la propia oscuridad.
Mientras corríamos, el eco de aquella voz, la de la figura con el rostro humano, resonó en mi mente. Debéis jugar. ¿Qué tipo de juego se suponía que debíamos jugar ahora? Nuestras vidas estaban en juego y la única salida parecían ser esos caminos torcidos. Un giro inesperado nos llevó a una sala más amplia, con una mesa exactamente igual a la que habíamos dejado atrás. «Esto no puede estar sucediendo», murmuré, aterrorizado. Aquella sensación de estar atrapados se tornó abrumadora. De pronto, algo brilló en el centro de la mesa, un nuevo objeto que nunca habíamos visto antes. Era un dado, pero tenía símbolos en lugar de números. Antes de que pudiera reaccionar, Carla lo tomó de la mesa y lo lanzó al suelo. El golpe resonó, y entonces el tiempo se detuvo. Miré a mis amigos, y todo el ruido del laberinto se desvaneció, dejándonos en una inquietante calma. Era como si el laberinto esperara, esperando nuestro próximo movimiento. Pero, ¿qué podría ser más aterrador que el silencio que seguía al caos? El dado parecía cobrar vida, listo para desatar la próxima ronda del juego. Capítulo 8. El dado cayó al suelo, y en lugar de rodar como un simple objeto, se quedó inmóvil, brillando con una luz que parecía provenir de su interior. El silencio se volvía cada vez más opresivo, y yo no podía apartar la vista de aquel objeto extraño. «¿Qué simboliza esto?», pregunté, entre el asombro y la inquietud. Carla inclinó la cabeza, como si intentara desentrañar un enigma oculto. «Quizás sea un reto. Tal vez debamos tirar el dado y enfrentar las consecuencias», sugirió, tratando de hacer que su voz sonara segura. Tomás se acercó un paso más. Su expresión ansiosa se transformó en duda. ¿Y si no nos gusta lo que obtenemos? ¿Y si esto es parte de un juego más letal de lo que creemos? Su preocupación resonaba con cada palabra. El laberinto, por un momento, pareció detenerse para escuchar. «No tenemos más opciones», respondí, sintiendo la presión en mi pecho. La verdad era que no teníamos ni idea de cómo salir de allí. Miré a mis amigos, cada uno en su propio dilema. Si no tiramos el dado, ¿qué pasará? ¿Y si la sombra nos alcanza primero? Carla, decidida, se agachó y tomó el dado en sus manos temblorosas. «Lo haré», dijo. Alzó el brazo y lo lanzó a la mesa. La caída fue lenta, resonante. En cuanto el dado tocó la superficie, los símbolos comenzaron a girar, envolviendo la habitación en luz. Un estruendo sacudió el suelo, seguido de un ruido que me recordó a risas burlonas. Entonces el laberinto pareció cobrar vida, doblándose y retorciéndose. Caminos surgirían y desaparecerían, como si un maestro titiritero estuviese controlando todo. «¡Miren!», gritó Tomás, apuntando a uno de los pasillos que aparecía frente a nosotros. Era un hueco iluminado que prometía escape, pero al mismo tiempo, la oscuridad a nuestra espalda se sentía cada vez más amenazante, como si los ecos de las risas se acercaran más y más. Solo había una decisión que tomar. «Vamos a ese camino», decidí, antes de que el pánico nos atrapara. Carla y Tomás asintieron, tomando mis palabras como un mantra de esperanza. Emprendimos el camino juntos, dejando atrás la mesa y el dado que seguían girando y pulsando en el aire. Mientras corríamos, las paredes del laberinto parecían absorber nuestra energía, subiéndose a nuestra ansiedad. «¿Por qué no podemos salir de este lugar de una vez?», preguntó Carla. Su voz aumentaba en desesperación con cada giro a la derecha y a la izquierda. «Tal vez las respuestas están más adelante», respondí, aunque en el fondo sabía que el laberinto parecía no tener fin. Todo lo que sabíamos se estaba desvaneciendo en el aire. La risa burlona volvió a resonar, esta vez más fuerte, como si se estuviera alimentando de nuestro miedo. Entonces, de repente, sin previo aviso, nos encontramos en una sala que no habíamos visto antes. Era cubierta de espejos,
Cada uno reflejaba nuestra imagen, pero también distorsiones de cosas que no parecían ser de este mundo. Sombras danzantes y formas que nunca podrían haber sido humanas. «¿Qué es esto?», murmuró Tomás asustado. «No entiendo». Una voz surgió del fondo, dura y burlona. «¿Listos para el siguiente desafío?», retumbó, y me heló la sangre. Era la voz que había estado siguiendo nuestros pasos. Mis amigos y yo intercambiamos miradas de terror. La atmósfera se volvió tensa. Sabía que el verdadero juego apenas comenzaba. «Esto no puede acabar bien», dije, mis pensamientos dispersos por la confusión. Pero no había tiempo para vacilar. Si queríamos escapar, teníamos que enfrentarlo, aunque todos los caminos parecían cerrarse en torno a nosotros. Noté que una de las sombras en el espejo se movía de manera diferente, como si estuviera tratando de comunicarse con nosotros. «Nos está llamando», exclamó Carla. Pero, ¿estábamos dispuestos a seguirla? ¿Deberíamos averiguar a dónde nos llevaría, o ese impulso era la última trampa del laberinto? Capítulo 9. La sombra en el espejo se agitó, y por un momento sentí que el aire se volvía denso. Era como si una fuerza invisible nos empujara hacia ella. «No deberíamos», murmuré, dudando mientras mi mente corría en busca de razones para no entregarnos a aquel oscuro llamado. «¿Y si es nuestra única oportunidad?», respondió Tomás, mirando fijamente el reflejo que parecía cobrar vida. «Quizás solo tenemos que confiar. No tenemos nada que perder». La lógica me decía que teníamos que encontrar otro camino, que esto era un error. Pero la impaciencia de la sombra y el eco inquietante de risas a nuestras espaldas me dejaron poco margen de maniobra. Las sombras en el espejo se desdibujaban, uniendo sus contornos mientras danzaban en un frenético movimiento. «Está bien», dije, sintiendo que mis palabras pesaban más de lo que quería. «Lo haremos. Solo un vistazo». Tomé la delantera y, con el corazón en la garganta, di un paso hacia el espejo. Su superficie no era fría, era cálida y vibrante, como si estuviera latiendo. Casi podía escuchar los latidos en mis oídos. Cuando mi mano se tocó con el cristal, un escalofrío recorrió mi brazo. Entonces, ingresé. El pasillo se sentía como un túnel. Al primer paso, todo se oscureció a nuestro alrededor. Carla y Tomás me siguieron de cerca, apretando sus manos al borde de mi ropa. La oscuridad me envolvía, pero una luz tenue comenzó a surgir al final del túnel. Era como una promesa de escape, una salida de este infierno. «¿Dónde estamos?», preguntó Carla, su voz sonando más temerosa que nunca. «Solo hay un camino hacia adelante», respondí, intentando no dejar que el miedo me controlara. Cuando llegamos a la salida, encontramos otra habitación. Esta era mucho más amplia, pero estaba vacía. No había ninguna risa. «¿Esto es un truco?», dijo Tomás, mirando a su alrededor. La mención de esa palabra retumbó en mi mente. «¿Por qué estamos aquí?». De pronto, una voz resonó nuevamente, aunque esta vez parecía más cercana, más personal. «Bienvenidos al verdadero juego», dijo la voz, burlona y siniestra. «¿Están listos para perder lo que más quieren?». La habitación comenzó a temblar. Las paredes parecían cerrar sobre nosotros, como si se prepararan para devorarnos. La luz comenzó a parpadear intermitentemente, revelando escenas de nuestros peores miedos y momentos oscuros. Discusiones pasadas, amistades rotas y secretos a voces. «¡No!», grité, tratando de bloquearlas. Eran imágenes que no quería recordar, que me llenaban de culpa y angustia. «No puede ser cierto. Es solo un juego», intentó decir Carla, pero sus palabras sonaron más como un mantra que una afirmación. Las sombras de todo lo que habíamos enfrentado nos rodeaban, buscando debilitar nuestra resolución. «Hay algo que podemos hacer», dijo Tomás, su voz sorprendida por la posibilidad. «Debemos enfrentarlas.
No pueden hacernos daño si no dejamos que lo hagan. La realidad de sus palabras me llegó fuerte, y una chispa de esperanza brilló en medio del caos. Era el momento de luchar, no de dejar que nuestros miedos nos susurres al oído. Con el corazón latiendo fuertemente, me volví hacia las sombras que emergían y asumí el papel de valiente. Era posible que forzáramos a la oscuridad a retroceder, pero antes de que pudiera avanzar, escuché un crujido detrás de mí. Un frío helado me abrazó mientras una presencia se acercaba. «No es tan fácil», dijo la voz, ahora acompañada de un nuevo ominoso sonido, como un susurro que sabía más de nosotros de lo que imaginábamos. ¿Creen que pueden escapar de lo que desean olvidar? Todo se detuvo en un instante. La batalla había comenzado, y ni siquiera sabía si teníamos la fuerza para ganar. Capítulo final. La presión de la sombra aumentaba, y sentí que el aire se llenaba de un frío intenso. La voz burlona resonaba en mis oídos mientras me volvía hacia mis amigos. «No podemos dejar que esto nos controle», repetí, tratando de infundirles coraje. Estábamos juntos en este tormento, y eso debía significar algo. Las imágenes de nuestros miedos se movían por la habitación, cada una más vívida que la anterior. Carla parecía reconocer un fragmento de su pasado, un rostro en uno de los espejos. Tomás se encorvó ante su propio reflejo, abrumado por las roturas de la amistad. Sin embargo, sabíamos que cada uno de esos recuerdos era solo una parte de nosotros, no nuestra esencia completa. «Enfrentémoslo», dije, con una determinación que ardía en mi pecho. «No podemos dejar que el juego se ría de nosotros». Dimos un paso hacia adelante, unificando nuestras voces. «No tenemos miedo». La habitación se sacudió, y la sombra agitó sus tentáculos, pero nuestra unión parecía empajarla. Las risas resonaban, pero estaban perdiendo fuerza, confundidas con la firmeza de nuestra decisión. A medida que nos acercábamos al centro del caos, la sombra pareció retroceder, como si nuestra valentía iluminara el espacio. Podía sentir que cada paso era un desafío directo a la oscuridad que nos amenazaba. La figura en el espejo se distorsionó. Su rostro burlón ahora se transformaba en una expresión de frustración. La voz resonó de nuevo, más furiosa y oscura. «Este es solo el comienzo». Su eco reverberó, llenando la habitación de un terror palpable. Pero en lugar de rendirnos, asumimos la carga que habíamos abierto. Era verdad que habíamos despierto algo que no comprendíamos por completo. Entonces, noté un movimiento en el suelo. Una carta había caído del tablero. La recogí, y la giré, y vi el mismo símbolo. «Este es nuestro momento», dije, dejando que el recuerdo de un Javier risueño, al que aún no habíamos perdido, guiara mi mano. Sin una estrategia clara, lancé al aire la carta como un último intento. Un estallido de luz llenó la habitación. La sombra gritó, y el sonido era casi humano. El caos comenzó a disiparse, entre susurros macabros que intentaban aferrarse a nosotros. «Aléjate, aléjate», me advertía la voz en mi cabeza, pero ya no había tiempo para ceder a la duda. Todo a nuestro alrededor parecía desmoronarse en un torrente de luz brillante. «Javier», grité, sabiendo que si esta carta tenía algún poder, era el momento de traerlo de vuelta. Sabía que había algo más que esos recuerdos oscuros que podíamos enfrentar. La sombra se retorció y las risas desaparecieron, y en un instante, el caos quedó reemplazado por un silencio profundo. La luz comenzó a calmarse, y cuando todo se asentó, me di cuenta de que habíamos regresado nuevamente al tablero, pero ahora todo estaba en calma. «Mira», dijo Tomás, señalando al juego. La figura de una pieza se movía lentamente, pero esta vez con un brillo diferente. La bruma en el espejo había desaparecido, y en su lugar, un pequeño destello de esperanza se alzaba en su lugar. Pero mis pensamientos seguían confusos. ¿Habíamos logrado salir?
¿Era eso realmente el final? Nos miramos entre sí, llenos de preguntas, casi como si supiéramos que el juego aún no había terminado del todo. Lo que habíamos vivido nos había dejado marcas imborrables, preguntas sin respuesta que seguirían acechando en nuestras mentes, como las sombras en los pasillos de nuestra amistad. Nunca volví a abrir la puerta del desván. A veces siento que las risas de ese juego resuenan en mi mente, una inquietante mezcla de nostalgia y miedo. Sé que Javier sigue perdido en algún lugar entre eso que jugamos y lo que debemos recordar. Y también sé que algunas sombras simplemente no se disipan, sino que esperan en la oscuridad, observando, vigilando. No sé si el juego fue real o solo un producto de nuestra ansiedad colectiva, pero lo que sí sé es que cada vez que miro hacia el bosque que rodea la casa de mi madre, me pregunto si Javier logrará regresar, o si quizás se ha convertido en parte de aquellas risas que olvidamos. ¿Qué realmente pasó aquella noche? ¿Y qué otras verdades ocultas se esconden bajo la superficie de lo que creemos recordar? Como tantas veces desde entonces, estoy seguro de que en esta vida no hay respuestas fáciles. Nunca he vuelto a abrir esa puerta, pero el eco de lo desconocido siempre persiste.